Hola, hola. Vamos a continuar con nuestras plantas y le toca el turno al piripiri. Bueno, jaguar piripiri, leuterín, como sería su nombre, ¿sí?, científico. Les cuento que esta planta tiene unas 28 especies diferentes que la podemos encontrar en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, en la selva amazónica, toda la zona de la selva, ¿sí?, y en algunos países más. No es una planta fácil de encontrar, de hecho es, digamos, una planta bastante compleja, ¿sí? En México sé que también la pueden ubicar porque México tiene una excelente arbolaria, como digo siempre, y muy amplia, ¿sí?, muy variada. El piripiri se cuenta, era muy utilizada por los indígenas. De hecho, hoy día aún en algunas culturas indígenas existentes se sigue utilizando. Se cuenta que no era una planta, que era un ave que se llamaba caravari, parecido a, al gavilán, ¿sí? De hecho van a encontrar una imagen por ahí que yo les voy a compartir, donde aparece una avecita que supuestamente es el caravari, ¿no?, que es parecido al gavilán. Supuestamente esta ave ya no existe más desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los indígenas creían que cada vez que aparecía esta ave venía acompañada de muchos malos eventos, ¿sí?, de catástrofes, de muertes, de desastres. Entonces, ¿qué hicieron? Que bueno, decidieron eliminar a estas aves. Y de hecho se cuenta que las cazaron, las quemaron y las enterraron. Y que de esa tierra donde fueron enterradas estas aves surgió esta planta, ¿sí?, el piripiri. Ahora, ¿qué sucede con el piripiri? Bueno, se cuenta que cuando empezaron a brotar y empezaron a sacar las plantas, se dieron cuenta de que había muchas especies y empezaron a investigar sobre esas especies, porque algo de lo que notaron fue que, por ejemplo, había una que la sacaron, la empezaron a limpiar y cada vez que hacían ese procedimiento empezaba a tronar, ¿sí? Y también que al otro día, cada vez que sacaban una de estas plantas, al día siguiente, luego de los truenos y demás, se acercaban aves, pero aves y animales en general, que no eran comestibles, ¿sí? Entonces empezaron a ver que tenía esas propiedades. Después empezaron a ver que otras piripiri, porque la diferencia básica está en la flor, ¿sí? El resto son bulbos comunes, una planta pequeña, que otras, por ejemplo, incentivaban muchísimo a la mujer, sobre todo a la mujer, en su parte sexual, ¿sí?, que las ponía como muy exaltadas, o sea, como que les hacía un efecto afrodisíaco. Después también veían que otra de estas plantas actuaba muchísimo en situaciones, por ejemplo, de hemorragias, tanto externas como internas, ¿sí? Ayudaba a parar esas hemorragias o por lo menos a mitigarlas. Bueno, y así fueron viendo las características del piripiri, de las diferentes especies. Como les digo, no es fácil la clasificación, no es fácil encontrarlas, pero bueno, yo les voy a compartir algo de material teórico sobre ellas. Con respecto a lo que tiene que ver con la medicina natural, no tiene tantos usos conocidos como otras plantas, ¿sí? Por eso les decía recién, las hemorragias sí, en temas, por ejemplo, de diarreas también, pero tiene algo muy interesante, que hasta la ONU estuvo involucrada en eso. Se dice que estas tribus que utilizaban o siguen hoy día utilizando mucho el piripiri, le encontraron que tiene un efecto protector a la hora de quedar embarazadas, o sea, como un anticonceptivo natural, pero aparte un anticonceptivo reversible. ¿Qué significa esto? Que tanto puede provocar que la persona no quede embarazada, ¿sí?, la mujer, o que el hombre no pueda dejar embarazada a una mujer, como si se mezcla con otras plantas y con otro proceso diferente al que se hace para eso, se vuelva a poder lograr un embarazo. Entonces, la Organización de la Salud estuvo haciendo investigaciones sobre esta planta. Como les digo, hasta la ONU estuvo involucrada, pero lógicamente ya sabemos que a las grandes farmacéuticas y demás no les conviene tener un medicamento natural que no tiene efectos secundarios, que puede salir tan económico y que puede ser tan efectivo. Entonces se dio de baja, se empezó a decir que esta planta era venenosa, que no se debía consumir, que no se debía utilizar, y empezaron como
a bajar esa propagación de conocimiento de esta planta que se había empezado a dar en determinado tiempo, ¿sí? Así que bueno, para que tengan en cuenta. Después, con respecto a lo mágico de la planta, es una planta muy, muy intensa para todo lo que es amor. Amor inclusive en contra de la voluntad, o sea, amarres, ¿sí? Amarres, dominios, atraer pareja, para todo eso esta planta es increíble. Y sobre todo es esta especie, ¿no? Del piripiri jaguar, porque como les digo, tiene 28 especies y hay que ver bien cuál es cuál y para qué. Pero sirve muchísimo, muchísimo para eso, ¿sí? Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. También sirve para lo que son lazos kármicos, para soltar esas cosas que a veces uno no logra sacar. Bueno, también podemos usar el piripiri. Bueno, como les decía, les voy a dejar información escrita, ¿sí? Con sus correspondencias y demás para que la vayan conociendo. Y ya en breve, pienso que mañana les voy a estar hablando de una planta que es sumamente conocida, que es el romero, ¿sí?